Hola amigos, para cada persona sin excepción en este enorme mundo son los padres quienes suelen ser los amigos más cercanos y leales. Bueno, quienes si no nos enseñan también a entender el mundo que nos rodea y nos muestran el camino correcto. Aunque no nos engañemos, a veces esto no somos capaces de entenderlo, aceptarlo y tomarlo, olvidando que ellos lo hacen solo por nuestro bien y muchas veces en detrimento de sus intereses e incluso de su salud. Pero amigos, a veces sucede también que lo que la mayoría de nosotros considera lo normal y a lo que no siempre prestamos atención puede ser un sueño para otros, y un sueño que nunca se hará realidad. Un sueño sobre unos padres y el aroma cálido de un hogar. Este sueño estaba sobre la cabeza de una niña llamada Clean en los Estados Unidos. Esta historia comenzó hace muchos años en una de las calles de seguramente el distrito más desfavorecido de Kansas City, donde a principios de la década 2000 no reinaba la paz y el orden, sino la violencia, las pandillas callejeras y la brutalidad. Y dio la casualidad de que una niña llamada Clean Scale, junto con sus dos hermanos y su madre, tuvieron la mala fortuna de tener que vivir en esta zona espeluznante. No se puede decir que su madre fuera realmente una mujer mala, pero debido a sus problemas personales a menudo estaba al borde de que le diera un síncope, a la vez que apenas se podía quedar en casa para sustentar a sus hijas y encima los servicios sociales apenas podían ayudarlos. Clean, de 9 años, a menudo se quedaba sin comida y resultó que era ella quien tenía que cuidar de los hermanos menores que estaban hambrientos y miraban a su hermana mayor como un ángel. Y como su madre pocas veces estaba en casa, la única forma de no morir de hambre y alimentar a sus hermanos era robar. Sí, amigos, una niña de 9 años tuvo que cometer el primer crimen de su vida para no morir de hambre. Una vez fue a una tienda en una gasolinera y robó algo de comida. Por supuesto, la joven delincuente estaba atormentada por su sentimiento de culpa, pero el hambre la obligaba a hacer cosas que no quería. Como era de esperar, la policía se enteró rápidamente de la pequeña ladrona y esto es lo que cambió toda su vida. Pero lo primero es lo primero. Incluso a pesar de todo lo que le rodeaba y vivía la pequeña Clean, ella cada día no se desesperaba y creía que un día llegaría el día que no solo tendría esperanza, sino que también cambiaría toda su vida para mejor. Bueno, para distraerse mientras tanto la niña pasaba tiempo en su propio pequeño mundo, donde no había calles sucias ni violencia. Todos los días se sentaba junto a la ventana y miraba el mundo que le rodeaba y lo que hacía la gente fuera de la ventana. Y sucedió que todos los días por cosas de la vida pasaba por su casa una persona, iba y venía, y ella se distraía mirándolo. Como la propia Clean dijo más tarde, lo estaba esperando todos los días para verlo. Era una persona muy guapa, y su forma de caminar y toda su apariencia me fascinaban. Siempre miraba a nuestra ventana, como si supiera que yo le estaría esperando allí. La verdad es que una vez no pude resistirme y simplemente le hice un gesto con la mano. Y sorprendida me quedé cuando me sonrió y me saludó con la mano en respuesta y me dijo «Hola». Recuerdo que me escondí detrás de la ventana porque ni siquiera pensaba que él me notaba. Pero resultó que, amigos, ese mismo hombre de hermosa figura que veía ella por la ventana era un policía llamado Jeff. Después de que Jeff se enterara de que la personita que le observaba y saludaba era una pequeñita ladrona, Jeff Colvin decidió indagar sobre su vida, sobre su familia y se llevó una tremenda sorpresa. Este patrullero que trabajaba en la zona, tras conocer la historia de la niña, además de casi llorar de tristeza, decidió que cada vez que realizara su siguiente vigilancia estaría un poco más cerca de esta casa para entender que todo iba bien en casa de Clean. Pero luego hubo más. Desde ese mismo día un saludo diario se convirtió en una especie de ritual, mientras Clean ni siquiera sabía el nombre del policía. Pero todos los días se saludaban a través de la ventana y la niña sonreía alegremente. Unos días después decidió llamar a la puerta de Clean. En el umbral estaba el mismo policía amigo que sonreía y decía que solo quería hablar con ella. Recuerdo que me dijo entonces: «Hola, extraña amiga que me saluda todo el tiempo. Solo quiero que sepas que si de repente algún día tú o tus hermanos necesitan ayuda o tal vez algo te asusta, siempre puedes llamarme. No tengas miedo, todos los días estaré allí». Me quedé como una estatua y boquiabierta, dijo Clean más tarde con una sonrisa. Teniendo en cuenta el hecho de que la madre no siempre estaba allí, la única persona familiar y cercana en la que podía confiar era el oficial de policía. Cuando teníamos miedo en casa, siempre les decía a mis hermanas que él nos protegería y eso siempre ayudaba. Y de esta manera comenzó la amistad entre la niña y el policía, que cambiaría para siempre toda su vida. Un día normal y corriente, Jeff pasaba por su casa, miró a la ventana y para su sorpresa no encontró a Clean allí. Le pareció extraño que ella no saliera a saludarle y eso lo alarmó, porque estaba acostumbrado a ver a la pequeña cada mañana y la verdad que ella le alegraba el día a él.
Sin dudarlo, se dirigió a la puerta de su casa y llamó, pero nadie le abrió. Trató de llamarla por su nombre, pero también hubo un silencio como respuesta. Luego rompió la fina puerta y entró a la casa. No pudo creer lo que veía. Clint yacía en el suelo y cuando vio a su nueva amiga le susurró que le costaba mucho respirar. Junto a ella sus dos hermanas menores lloraban porque no sabían qué hacer. En ese mismo momento el oficial tomó a la pequeña en sus brazos y puso a los hermanos en el asiento trasero del coche. Se apresuró al hospital como una bala y como dirían después los médicos, esto fue lo que le salvó la vida. Clint estaba tan mal que empezó a perder el conocimiento y el diagnóstico le puso los pelos de punta. Desnutrición aguda. La madre recogió a la pequeña del hospital donde el policía estuvo todo el tiempo. Después de tener una conversación seria con la madre, entendió que los problemas de Clint no se solucionaría, así que decidió desde ese mismo día visitar a Clint y a sus hermanas todos los días para verlos y llevarles algo de comida. Esto pasaba día tras día. Siempre me decía que debía ser fuerte, decía que nunca debía rendirme. Quizás pensaba que yo todavía era pequeña y no entendía nada, pero absorbí cada palabra como una esponja y estaba segura de que haría todo lo que él me decía. Se convirtió en un padre para mí, en alguien en quien podía confiar. Pero amigos, sea como fuere, llegó un día y sus vidas se separaron, pero sin embargo de cara al futuro diré que fue un hasta luego y no un adiós. Pero después de este incidente, Clint y sus hermanos junto a su madre se fueron de la ciudad para siempre y Jeff no sabía qué le sucedió a la pequeña Clint y cómo se desarrollaba su futuro. A pesar de esto, él cumplió con su vida y su trabajo y después de 20 años se retiró con más que una merecida jubilación. Solo ocasionalmente recordaba a la chica que le saludaba desde la ventana hace muchos años y todo el tiempo se preguntaba qué habría sido de ella. Pero justo en el mismo momento en que estaba a punto de dejar el servicio, Jennifer Jones, una investigadora de Kansas City, se le acercó y le dijo que tenía noticias importantes para él, pero para ello necesitaba ir a un encuentro. Jeff estaba en confusión, pero aún así cumplió con el pedido de su compañera y cuando llegó al lugar señalado, no creyó de inmediato lo que estaba pasando. Frente a él estaba una hermosa joven, llena de fuerza y energía, irradiaba confianza, pero todo esto fue exactamente hasta que vio a Jeff. Luego se le acercó y lo abrazó. En ese momento se dio cuenta de quién estaba realmente parado frente a él. Pero lo que supo un poco más tarde hizo llorar al experimentado policía. Al final resultó que Clint llevaba mucho tiempo tratando de encontrar a su salvador, pero como habían pasado 20 años desde entonces, no sabía ni su nombre ni si estaba sirviendo ahora o no. Intentó encontrarlo en las redes sociales y hasta buscó información en las comisarías de policía, pero a pesar de todo no pudo encontrar nada. Y quizás así habría terminado si no fuera porque un día recibió una carta de la investigadora Jennifer Jones en la que indicaba que sabía a quién estaba buscando. En realidad, Jennifer organizó esta reunión para ellos. Pero la culminación de toda esta historia aún estaba por llegar. Al final resultó que la niña toda su vida recordó las palabras que le dijo su ángel de la guarda. Así Clint llamaba a este policía. Recordó que él le dijo que nunca se rindiera. Ella recordó que él le salvó la vida y por eso tomó la decisión de que el ciclo de bondad en este mundo nunca debería detenerse. Estaba tan inspirada por sus acciones que muchos años después ella misma se convirtió en oficial de policía en la ciudad de Houston. Y ahora que conocía su nombre, agregó otro recordatorio más de por qué protege las calles de la ciudad y sus habitantes, haciéndose una pulsera personalizada con su nombre y las palabras, un verdadero héroe. Clint es una joven madre de 2 hijos maravillosos que ahora vive y disfruta de la vida. Y todo esto gracias a un extraño al que siempre saludaba por la ventana. La policía de Kansas City compartió esta conmovedora historia y pronto otras personas comenzaron a escribir que Jeff Colvin también había hecho mucho bien en sus vidas. Incluso las buenas acciones más simples de un oficial de policía, que hacía todos los días y que consideraba algo común, resultaron en realidad cambiar la vida de muchas personas para mejor y probablemente cambiaron al mundo en su conjunto. Y es que amigos, incluso nuestras acciones más elementales o nuestras palabras más tontas pueden cambiar la vida de decenas de personas, aunque no lo sepamos. Escribe tu opinión sobre esta asombrosa historia de 20 años de duración y por supuesto sobre el acto de este policía llamado Jeff. Bueno, por hoy quizás esto sea todo. Dale a like si te gustó el video y nos vemos pronto. Adiós.